Muchas gracias por asistir a este webinar donde vamos a explicar pues las ventajas de la digitalización en la cadena de suministro. Me presento, soy Cristina Martín, CEO y cofundadora de eCustoms, una plataforma para sincronizar y mejorar la cadena de suministro a nivel global, ¿no? Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Me gustaría que fuese lo más interactivo posible. Si os surge cualquier duda, cualquier pregunta, pues por favor, o bien a través del chat o bien directamente abrís el micrófono y me la hacéis, ¿vale? Espero que sí. Vale, pues lo primero que me gustaría hacer es un poco ver en qué situación estamos ahora dentro del comercio internacional, ¿no? Entonces, para ello he hecho un breve resumen. No están todos los actores involucrados que participan, pero para partir de una base, ¿no? Entonces, todo empieza cuando un importador y un exportador se ponen de acuerdo en comprar unas mercancías, ¿no? Lo primero que tienen que decidir es cómo pagar esas mercancías. Y esto puede ser muy sencillo, una simple transferencia, ¿no? O puede ser mucho más complicado si se involucran varios bancos, por ejemplo, y se hace una carta de crédito. ¿Seguís viendo mi pantalla? Sí. Sí, vale, fenomenal. Luego se tiene que decidir cómo mover esas mercancías, ¿no? Y esto igual puede ser muy fácil con un transporte por carretera dentro de, por ejemplo, Madrid-Toledo, con una simple nota de entrega, o más complicado si intervienen distintos modos de transporte, distintos países con distintas normativas aduaneras, distintos servicios de valor añadido, como pueden ser seguros, por ejemplo. Y todo esto, normalmente hay un transitario o un freight forwarder que es el encargado de recopilar todos estos datos, no solamente desde la parte compradora, sino desde la parte vendedora, para que al final este movimiento de mercancías sea posible, ¿no? Como os he dicho, no están todos los intervinientes, hay almacenes, agentes de handling, rampa, etcétera, pero para hacer un poco una situación inicial, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa entre todos estos participantes? Pues que los sistemas no están conectados y toda esta recopilación de datos se hace muy manual. Se hace por correo electrónico, se hace utilizando mensajería intercambiando papel o utilizando distintos sistemas, se manda por WhatsApp, o sea, al final no tienes un sitio centralizado donde tener esa documentación, ¿no? Y esto al final es una pesadilla. ¿Por qué? Porque es un proceso muy ineficaz que nos hace perder mucho tiempo y dinero en la coordinación de los envíos de comercio internacional. ¿Os suena familiar esto? ¿Algún problema que no haya mencionado y que vosotros tengáis en cuenta? ¿Ninguno? Bueno, me gustaría que fuese lo más interactivo posible. Si se os ocurre algo a lo largo de la presentación, por favor, decirlo. Luego, estamos viviendo un cambio de paradigma. Estamos acostumbrados a no colaborar, ¿no? Estamos acostumbrados a competir entre nosotros, pero ha llegado la hora de colaborar. Ahí está estimado que el 20% del coste del transporte es debido a ineficacias en el proceso, por no compartirnos la información a tiempo. Se generan demoras, ocupaciones y demás. Y justo por eso, y por haber sufrido el problema durante muchos años, pues se nos ocurrió el empezar a diseñar eCustoms, ¿no? eCustoms es una plataforma que mejora la cadena de suministro y sincroniza a los participantes, pero no de cualquier manera. O sea, estamos basados en 5 principios que son nuestro mantra, digamos. Somos colaborativos, es decir, nosotros no necesitamos que nadie cambie los colaboradores con los que está trabajando, con los que lleva trabajando habitualmente, sino que lo que hacemos es poner las herramientas tecnológicas al servicio de estas empresas para que mejoren los procesos, ¿no? Somos globales porque se puede coordinar cualquier tipo de envío desde cualquier punto de origen a cualquier punto de destino. Somos interoperables con los sistemas actuales de los clientes. Nosotros no necesitamos que se cambie de sistema, ni tenemos licencias ni complicadas integraciones. Tenemos 2 maneras de utilizar la plataforma. Una es conectando sistemas vía API si queremos que sea automático y otra es utilizando simplemente con tener acceso a Internet nuestro interface web, ¿no?
Luego somos agnósticos porque ahora explicaré un poco más de blockchain, pero nosotros no obligamos a utilizar una determinada tecnología, sino que al final el cliente decidirá, dependiendo de su negocio, qué tipo de blockchain quiere utilizar. Y somos abiertos porque para nosotros la Perdón, gobernanza de... no sé ¿Perdón? si más, pero yo creo que se ha congelado la imagen porque eso que estás diciendo no está saliendo, a mí por lo menos. Proceso muy fragmentado, se ha quedado ahí. Ay, perdón, pues vuelvo. ¿Estáis viendo ahora? Ahora sale sí, colaborativo global, sí, perdón. Espera un momento, que vuelva a compartir. Gracias por decírmelo, María José. Porque, a ver. ¿Lo veis ahora? Sí, creo, ahora sí, perdón. ¿Ahora sí? Sí. A ver, no sé por qué se va a la ventana. Darme un segundito. Ya estoy aquí otra vez. No, pero no sé por qué no me deja. Madre mía, los problemas del directo. A ver, un segundo. Vale, ya estamos aquí. Estos eran los principios que estaba explicando, ¿no? Iba por ser agnósticos y no obligar a nadie a utilizar una determinada tecnología, ¿no? Y somos abiertos porque la gobernanza del dato para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Pues porque una vez que tú entras los datos en la plataforma, tú decides qué compartes y con quién. Y para nosotros eso es muy importante, ¿no? Y luego, esta plataforma utiliza varias tecnologías. Utiliza blockchain, utiliza inteligencia artificial y utiliza machine learning. Y en cuanto a blockchain, me gustaría, bueno, pues no enrollarme mucho, pero sí quedar algunos de los fundamentos, ¿no? Entonces, blockchain, seguro que habéis escuchado esta palabra últimamente y la verdad es que no es para menos, porque usa un sistema revolucionario que hará que muchas tareas de las que hacemos tediosas y repetitivas desaparezcan, ¿no? El mundo tal y como funciona actualmente necesita producir y gestionar y almacenar una enorme cantidad de información certificada en todo momento, ¿no? Y hasta ahora esa gestión pues la han hecho humanos, ¿no? Con la consecuente tasa de error que conlleva hacer una labor repetitiva de manera muy manual, ¿no? La propuesta de blockchain es que este tipo de trabajo pasen a hacerla a ordenadores, que son incorruptibles, eficaces, sacrificados y cada día más veloces, ¿no? Pero ya sabemos cuál es la gran debilidad de un sistema informático y es que es hackeable, ¿no? Entonces, ¿cómo evita esto blockchain? Pues mira, no lo evita ni con un superpoderoso antivirus, ni con un potente firewall. Blockchain se autoprotege gracias a su propia estructura y su propia arquitectura, ¿no? Y entonces, ¿cuál es esta estructura tan poderosa, no? Pues blockchain significa cadena de bloques y es una cadena que contiene información, ¿no? Entonces, cada bloque puede contener diferentes tipos de información, pero siempre tiene tres cosas, ¿no? Uno es la información relativa a, por ejemplo, un envío de mercancía, ¿no? Punto de recogida, punto de llegada, bultos, kilos, etcétera. La segunda, y es muy importante, es el que llaman hash, ¿no? El hash es un número único de identificador de bloque que se trata de un número irrepetible, ¿no? Es para que os hagáis una idea como la huella dactilar de ese bloque, ¿no? Y luego tiene unas propiedades que es que contiene no solamente esa huella dactilar, sino contiene también el hash del bloque anterior. Por lo que cada bloque queda conectado con el anterior y con su predecesor y con su sucesor, ¿no? Entonces así se va haciendo una cadena, ¿no? Entonces, pues por eso es por lo que se llama cadena de bloques, ¿no? Y ahora que ya sabemos cómo es blockchain por dentro, pues nos podemos preguntar por qué esto es inhackeable, ¿no? Y entonces la razón es que hay dos cosas juntas. Una, el hash, que es como la huella dactilar, como hemos dicho, y por otro lado, que hay muchos ojos mirando todo el rato. Es decir, como hemos dicho, el hash es un número único de cada bloque y tiene una gran peculiaridad, ¿no? Que este número se genera según el contenido de cada bloque. Y eso significa que si alguien cambia el contenido de ese bloque, es decir, imaginémonos un documento, si alguien cambia la información de un documento, cambiaría automáticamente el hash, ¿no? Yo hago un símil y es que os lo podéis imaginar como una pieza de un puzzle, ¿no? Que con un determinado tipo de información tiene una forma. Pero si alguien cambia esa información, la forma de esa pieza de puzzle también cambiará, ¿no? Por lo que dejará de encajar en la cadena, ¿no? Y quedará invalidada. Y no es que haya una única base de datos
que esté global, digamos, ¿no? Sino que cada usuario de blockchain tiene una copia de ella, ¿no? Dado que muchos ojos están mirando todo el rato, si un usuario altera esa información de una copia, la comunidad lo sabría, por lo que su versión de esa base de datos quedaría anulada y se quedaría sin efecto. Es decir, se sabría quién ha modificado y cuándo se ha modificado y qué datos se ha modificado, ¿no? Y ahí está la diferencia en la seguridad y la certificación de los documentos en blockchain, que se la dan los propios usuarios. La certificación no se la da una gran institución, ni se la da un banco, ni se la da un notario, sino que son muchos usuarios iguales los que verifican que esa información es correcta, ¿no? ¿Y cómo hace blockchain, ¿no?, para captar todos esos usuarios, ¿no? Pues los usuarios se pueden decidir unir a la red por varios motivos, ¿no? Principalmente por dos motivos. Uno es simplemente para utilizar el sistema. Por ejemplo, si es un importador, un exportador, una naviera o un ministerio, pues puedes decidir unirte y ser un nodo de esa red, pues para usarla, ¿no? Y luego hay otra forma de usar blockchain que es para hacer algo más goloso, que es crear los bloques, ¿no? Es decir, crear los bloques de la cadena. Seguro que habéis oído hablar mucho de los mineros, ¿no? Pues muchos participantes de blockchain no están ahí para usar los servicios del sistema, sino solo quieren una cosa, que es crear esos nuevos bloques, ¿no? Y a medida que se van subiendo los datos en el proceso, en nuestro caso un envío, por ejemplo, existe la necesidad de almacenar esa información en un nuevo bloque, ¿no? Entonces, para añadir un bloque a la cadena hay que resolver un algoritmo matemático complejo que se resuelve con el uso de ordenadores muy potentes, ¿no? Entonces, son estos mineros los que ponen los procesadores a toda máquina para resolverlo, ¿no? Y una vez que creen haber resuelto, el resto de la comunidad verifica que esa solución es correcta. Y si esa solución es correcta, pues se añade el bloque a la cadena y se queda consolidada, ¿no? Y luego, sin aburriros mucho, hay otros dos conceptos importantes en blockchain, que uno es el gas, que es la recompensa que tiene ese minero, y otros son los smart contracts, ¿no?, que son programas informáticos que, utilizando la información almacenada en estos bloques, realizan tareas de manera automática. Y os voy a poner un ejemplo. Una vez que una mercancía ha llegado a un puerto y tiene declaración sumaria, pues proceder al envío de los datos a la aduana para hacer el despacho, ¿no? Con blockchain sería imposible falsear la procedencia, por ejemplo, de los alimentos o esconder si durante su transporte se ha roto la cadena de frío. Se trata, en resumen, de almacenar información con muchos ojos mirando, muchos testigos que dificultan que la información sea falseada, ¿no? Por tanto, blockchain es más que una base de datos, es un sistema de almacenaje de información fuera de un sistema convencional, es decir, una herramienta para generar transparencia y veracidad en los datos que utilizamos a diario, ¿no? ¿Y por qué es un sistema o una tecnología que es ideal para la cadena de suministro? Porque tradicionalmente la cadena de suministro pues tiene unos puntos débiles que son la trazabilidad, la seguridad, la escalabilidad y la automatización, ¿no? Y precisamente esas son unas de las capacidades o de las características que puede aportar la tecnología blockchain, ¿no? Y bueno, ahora me gustaría hacerlo eminentemente muy práctico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son unas de las diferencias que tenemos dentro de eCustoms? Pues una es que la gobernanza del dato es de nuestro cliente, es decir, el cliente decide qué comparte y con quién. Se pueden generar notificaciones, hay el concepto de red social dentro del expediente. Y dos, estamos conectados con la agencia tributaria, pues para agilizar todo el tema aduanero, ¿no? Y ahora lo que me gustaría sería enseñaros directamente pues qué pinta tiene esto de blockchain, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos tres entornos: el entorno de Sandbox y el entorno de desarrollo. Os voy a enseñar primero el entorno de Sandbox. Seguís viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, pues dentro de Sandbox os voy a enseñar pues, las tripas, ¿no?, digamos, de la plataforma. Por un lado, la plataforma es totalmente personalizable, es decir, cada uno puede poner el logotipo de su empresa, puede invitar dentro de su empresa a los diferentes departamentos, por ejemplo, al departamento de importación, al de exportación, al almacén, para que estén atentos y estén informados de todos los envíos, ¿no?, y de la documentación asociada.